Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hace ya unas semanas que no subo vídeo, pero bueno, me he propuesto este año subir al menos cuando me apetezca, a ver si retomamos un poco el ritmo. Y hoy os vengo a hablar de un libro que creo que se va a colocar, si no en mi lectura favorita del año, sin duda entre las mejores, y no es otro que Babel de R.F. Kuang. Ya sabéis que llego tarde a todo porque Babel yo creo que se puso de moda el año pasado, pero lo leí este año, en febrero. Y lo he disfrutado muchísimo, a muchos niveles. Intentaré no hacer spoilers, así que probablemente mi reseña no sea completa, porque tampoco quiero destrozarle la novela a quien lo vaya a leer. Pero intentaré transmitiros un poquito de lo que me ha transmitido a mí este libro, que ha sido muchísimo. Babel se sitúa a principios del siglo XIX en Inglaterra, en un Oxford paralelo, donde en la Universidad de Oxford existe una torre, a la que se le llama Babel, donde trabajan, estudian y investigan los traductores. Está en pleno crecimiento del Imperio Británico. Los traductores son una pieza importantísima, no solo para hacerse entender con los demás miembros del imperio, sino también porque en esta realidad alternativa existe el grabado de la plata, donde uniendo dos palabras cuya etimología tenga una cierta relación, pueden activar y desencadenar poderes mágicos grabándolos en barritas de plata y recitándolos por aquel que hable de manera normal el idioma. No solo que lo entienda, sino que lo tenga integrado en su realidad. Dicho este contexto, donde Inglaterra pues se abastece y llega a tener el poder que tiene gracias a las barritas de plata, la novela se centra en Robin, que es un chico de origen chino al que el profesor Lovell, que pertenece a Babel, rescata de morir de una epidemia una vez que su madre ha muerto. Robin será trasladado de Cantón, en China, a Oxford, para ingresar en la escuela de traductores porque tiene cierto don innato para las lenguas, y aparte habla chino, que es como el lenguaje del futuro para Babel, porque a medida que los idiomas se mezclan y se diluyen, las capacidades mágicas de las barritas de plata también pues se diluyen. Y en ese sentido el chino es más puro y por lo tanto tiene más potencial. Y será educado en el mundo inglés por el profesor Lovell, que no dudará en maltratarlo si hace falta para que entienda que tiene que comportarse como un señorito de la sociedad inglesa. En Oxford, cuando empieza a estudiar traducción, conocerá a tres personas más que se formarán el grupo de la narración, que son Rami, que es un chico indio, Victoire, que es de Haití, y Letty, que es una chica inglesa. Babel nos habla de la tiranía del imperialismo británico, critica fuertemente el clasismo, la xenofobia, el racismo, y cómo el imperio, los imperios, utilizan a la gente como meras herramientas que cuando dejan de ser útiles se desechan, y cuya importancia no es quiénes son, sino lo que saben hacer. Además de contarnos la historia de estos cuatro chicos, veremos cómo existe también un movimiento de resistencia y de rebelión contra el Imperio Británico. Veremos los entresijos del Imperio Británico, cómo explota a los demás, cómo se pone en una posición de superioridad respecto a los demás, cómo el resto de gente en Inglaterra tratan a Robin, Rami y Victoire despectivamente cuando están fuera de Babel, pero dentro de Babel nadie les pone en duda. Pero también tenemos una gran obra que habla de las palabras y de los idiomas. Y si eres alguien que le alucinan los idiomas, si te interesa cómo estructura cada sociedad su lenguaje para hacerse entender, los puntos en común y las diferencias que existen entre los idiomas, si la lingüística te interesa, este libro lo vas a disfrutar muchísimo, porque la trama sobre la crítica al imperialismo y lo que esconden las barras de plata mientras esto transcurre
el grueso del libro son debates sobre las traducciones, sobre lo precisas que son, sobre las diferencias entre culturas que conforman el idioma que luego van a hablar, cómo el idioma es el eje vertebral de una sociedad y cómo conforma su forma de pensar, su forma de expresarse, su forma de actuar. Me parece algo maravilloso. Yo disfrutaba cada debate que había aquí, cada clase que había aquí, cómo busca la autora a través de los personajes las similitudes entre diferentes idiomas, cómo habla de los diferentes matices dentro de un mismo idioma. El protagonista es Robin, por lo tanto muchas de las cosas que vemos son del idioma chino, y habla de cómo un ideograma se compone de otros más pequeños y cómo estos se relacionan de una manera que a mí me ha resultado apasionante. Yo disfruto, a mí los idiomas me parecen una maravilla, me encantan. Creo que esa es la esencia de cualquier grupo étnico, de cualquier país, y conforman no solo el cómo nos expresamos, sino también nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestro imaginario y, en fin, pues nuestra esencia como personas habitantes de ese país y hablantes de ese idioma, ¿no? Y creo que en ese sentido Babel te hace disfrutar muchísimo de la lingüística, de la comparativa de la lingüística. Yo no puedo expresaros lo que yo he llegado a disfrutar de leer 3 páginas donde se hable de algo tan simple como el cómo cada sociedad se saluda. O sea, el hablar de hola, que no se puede traducir a casi ningún idioma, porque hola lo tienen muy pocos aparte del inglés, pues hello, pero por ejemplo en francés no existe, en tantos idiomas no existe, hay otras expresiones. El cómo se dice, yo qué sé, os pondré un ejemplo que me lo estoy inventando completamente, pero qué caracteres conforman la palabra conocimiento en chino y de qué subcaracteres se componen, y verle todo el sentido es simbólico a esa conformación de caracteres, que obviamente el chino me resulta súper difícil, yo creo que no aprenderé nunca. Pero me parece apasionante el ver cómo los esqueletos del idioma, las esencias de los idiomas, cómo se conforman las palabras. Me parece maravilloso, precioso y apasionante. Este libro me parece apasionante. Aparte, Babel tiene un subtítulo que es el siguiente, y que es Babel o la necesidad de la violencia. Porque aparte de toda esta lingüística comparada que vas leyendo en el libro, vas viendo el movimiento revolucionario contra el imperio, y hay un gran debate que se establece aquí, y que es cómo luchar contra la violencia que ejerce el imperio contra los oprimidos. Y una de las tesis que se plantean aquí ¿es la violencia necesaria al final o se podría hacer algo por la vía pacífica? Hay toda una tesis aquí, toda una transformación de personajes ante esta pregunta que me parece bestial. Y hay otra cosa que me parece espectacular en este libro, y es que en el grupo de 4 hay una chica que es inglesa, que es aristócrata y que por lo tanto vive desde una posición de privilegio y no se da cuenta del privilegio que tiene. Y a pesar de que los otros miembros del grupo le recuerdan constantemente que lo que ella vive, lo vive ella por ser blanca y aristócrata, pero que ellos no tienen las mismas facilidades por ser o negros o chinos o indios, ella no es capaz de verlo. Y me parece también algo muy interesante, porque muchas veces cuando estamos hablando de la lucha feminista o de la lucha del colectivo LGBTIQ+, hablamos de estas posiciones de privilegio, y los hombres, que normalmente son hombres cis, hetero y blancos, se quejan y son incapaces de ver la situación de privilegio que tienen, porque es muy difícil hacer el esfuerzo imaginativo de ponerte en el lugar de alguien que estás oprimiendo tú y entender su posición, porque hacer ese esfuerzo significa darte cuenta de la posición opresora que estás ejerciendo y de la violencia que puedes estar ejerciendo hacia los colectivos más oprimidos. La evolución de Letty, que es esta chica, me parece muy interesante. No quiero decir en qué bando acaba, pero me parece muy interesante precisamente por esto, porque se ve patente
lo que le cuesta imaginar la situación que están viviendo sus amigos pese a estar con ellos todo el día y ver de primera mano lo que sufren. Por si todo esto fuera poco, al final esto nos habla también, entre muchas otras cosas, de una historia de amor gay entre Robin y Rami. Y me parece algo maravilloso porque durante toda la novela no se habla en ningún momento de los sentimientos románticos que puedan tener, básicamente la relación que tienen entre ellos dos, pero sí que hay momentos durante el desarrollo de la trama donde se ve claramente que entre Rami y Robin hay algo más que mera amistad, y sobre todo al final ya se explica claramente que uno está enamorado del otro, ¿no? Pero de cara a la resolución de la trama hay un momento que a mí me destrozó y que básicamente tiene que ver con palabras robadas, no os quiero decir el qué porque si no os destrozo la novela, que crean ese sentimiento de rabia, de impotencia y de ver que la gente no está entendiendo una mierda por mucho que se esfuercen en explicarlo. Nos habla también de sindicalismo, nos habla de huelga, nos habla del poder que ejercen sobre la gente que intenta mejorar las condiciones de vida, sobre la fuerza violenta que ejercen contra aquellos que se quieren manifestar y reclamar unos derechos básicos. Yo creo que Babel es una novela redonda, redonda en el sentido de que no todos los personajes son premiados y o castigados. Al final la vida es injusta y los finales que hay aquí, pues algunos están muy bien, algunos te dan mucha rabia y algunos te entristecen. Y creo que está bien porque al final la vida es así, no siempre el que tiene razón triunfa, no siempre el que se equivoca es castigado y no siempre el que tenía razón, pese a ganar, pues le queda un sentimiento positivo o negativo. Creo que cada final está bien escrito, es coherente, y pese a que me dio rabia algunos finales, porque creo que no todo el mundo es castigado como a mí me gustaría que fuera castigado, ni premiado como me gustaría que se premiaran, otros sí, no todos. Creo que precisamente por esto, por lo que os decía, la novela se vuelve redonda. Así que me encantaría poder hablar más de esta novela, pero es que si sigo hablando os la destriparé, porque tendré que hablar forzosamente de pasajes clave en la novela, incluso del final. Así que prefiero simplemente recomendaros muchísimo Babel si no la habéis leído. Si la habéis leído, decidme en comentarios qué os pareció. A mí me pareció una obra de arte. De hecho, quiero seguir leyendo todo lo que publique esta chica porque me parece que escribe oro. Espero no decepcionarme con los otros libros que han llegado a España, por favor. Así que nada, pues hasta aquí mi reseña. No sé si ha sido muy espesa o no, hace tiempo que no grabo y no estoy muy acostumbrado ahora ya, pero bueno, lo he intentado. Decidme en comentarios qué os ha parecido el libro si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, decidme si os he picado un poco el gusanillo y lo vais a leer. Espero que sí, porque os estáis perdiendo un librazo que no os podéis perder. Y si eres nuevo por aquí y te ha gustado el vídeo, te invito a que veas otros de mis vídeos para ver si el contenido que te ofrezco te puede gustar. Y si es así, te invito a que te suscribas y le des a la campanilla para que YouTube te avise de todos los vídeos que vaya subiendo. Nos vemos próximamente. ¡Chao!